Hace miles de años, en un mundo marcado por la grandeza y la incertidumbre, emergió un líder cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos. Un rey cuyo legado trascendería las fronteras del tiempo y cuyas hazañas aún despiertan admiración y asombro. Bienvenidos a un viaje profundo y revelador a través de la vida y la muerte de uno de los monarcas más influyentes de la historia antigua. En este recorrido, exploraremos el mundo extraordinario de Ashurbanipal, el líder valiente que gobernó sobre un vasto imperio que abarcaba tierras lejanas y culturas diversas. Pero este viaje no es solo un tributo a sus logros. Es un viaje para desentrañar el enigma que rodea su fallecimiento y descubrir el legado duradero que dejó en las páginas de la historia. Prepárense para sumergirse en una narrativa llena de intrigas, conquistas y misterios sin resolver. Adéntrate con nosotros en el mundo de Ashurbanipal, un gobernante que desafió las expectativas y cuyo impacto sigue vivo en la manera en que entendemos y apreciamos la historia. Los últimos años del reinado de Ashurbanipal arrojaron sombras de incertidumbre sobre el imperio asirio, que una vez se erigía como un coloso invulnerable en el escenario mundial. A medida que las fronteras del imperio se expandían, se tejían las semillas de los desafíos que amenazarían su estabilidad desde dentro y desde fuera. A medida que el imperio se extendía en todas direcciones, las distantes provincias comenzaron a mostrar signos de descontento. Rebeliones se alzaron en los confines del imperio, alimentadas por el deseo de recuperar la autonomía y la identidad cultural. Ciudades-estado que habían estado bajo el yugo de Ashurbanipal durante décadas vieron la oportunidad de liberarse y restaurar su antigua gloria. Pero no solo fueron las fuerzas externas las que debilitaron los cimientos del imperio. Las luchas internas y las rivalidades políticas se intensificaron, amenazando con dividir la autoridad central. En este clima de desconfianza y discordia, la unidad del imperio se vio erosionada, dejando espacio para que los enemigos internos y externos aprovecharan sus debilidades. El imperio que una vez había sido la personificación del poder y la supremacía militar ahora se encontraba en una encrucijada. Los recursos agotados y la fatiga de la guerra pusieron a prueba la resiliencia del imperio. A medida que las provincias comenzaban a separarse y los aliados se volvían en su contra, la grandeza pasada parecía desvanecerse lentamente. Este capítulo en la historia de Ashurbanipal y su imperio nos recuerda que incluso las mayores glorias pueden ceder ante las fuerzas del cambio y la vulnerabilidad humana. A medida que exploramos los acontecimientos que precipitaron el declive del imperio, nos acercamos al corazón mismo de la fragilidad de los logros humanos y a la intersección entre la grandeza y la caída. En el tumultuoso escenario del mundo antiguo, Ashurbanipal se alza como una figura icónica que personifica la audacia y la astucia del liderazgo guerrero. Su nombre resuena en los pasillos de la historia como un eco de glorias pasadas, un rey cuyo valor en el campo de batalla se convirtió en una leyenda inmortal. Ashurbanipal, un monarca que caminó entre dioses y hombres, marcó su reinado con una serie de campañas militares que trascendieron las fronteras de su imperio. Desde las llanuras de Babilonia hasta las montañas de Ilem, sus ejércitos avanzaron con determinación, dejando a su paso un legado de victorias resonantes. Pero su grandeza no radicaba solo en su habilidad para la guerra, sino también en su destreza como estratega y su capacidad para inspirar lealtad entre sus soldados. Cada campaña llevaba consigo la promesa de conquista y expansión. Las ciudades caían ante su avance, y los enemigos eran sometidos a su voluntad. El imperio asirio se extendía en todos los puntos cardinales, y Ashurbanipal se erguía como su arquitecto principal. Su valentía en la primera línea de batalla y su habilidad para orquestar movimientos tácticos demostraron que su título de «Rey Guerrero» estaba más que justificado. No obstante, detrás de la fachada del conquistador resplandecía un hombre multifacético. Ashurbanipal no era solo un comandante de ejércitos, sino también un rey que apreciaba el valor del conocimiento y el arte. Entre las campañas militares, buscaba consuelo en la compañía de sabios y eruditos, y demostraba un interés apasionado por la literatura y las artes. Su amor por el saber lo llevó a reunir una biblioteca que sobreviviría a los siglos, la Biblioteca Real de Nínive. Esta asombrosa colección albergaba una miríada de textos y tablillas cuneiformes, abarcando una amplia gama de temas que iban desde la historia y la ciencia hasta la mitología y la literatura. Su pasión por el aprendizaje se reflejó en la diversidad de esta colección única, que se convirtió en un faro de conocimiento en un mundo que buscaba respuestas. Sin embargo, incluso el rey más poderoso y sabio debe enfrentar la inexorabilidad de la muerte. La muerte de Ashurbanipal marcó el final de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del imperio. Aunque su muerte dejó un vacío que fue sentido por muchos, también desató una serie de misterios que aún perduran. En la enigmática ciudad de Nínive,
bajo el reinado de Ashurbanipal, se forjó un legado que trascendería el tiempo. Una biblioteca que, como un faro en la oscuridad del pasado, iluminaría los senderos del conocimiento y la cultura a lo largo de los siglos. En este capítulo, exploraremos las páginas de esta tesorería de sabiduría y cómo su riqueza continúa resonando en la historia moderna. La Biblioteca Real de Nínive, comisionada por Ashurbanipal, se erige como una de las colecciones más asombrosas de la antigüedad. Un tesoro de conocimiento que abarcaba una amplia gama de temas, desde los aspectos más mundanos de la vida cotidiana hasta los misterios profundos de la mitología y la cosmología. En esta vasta colección de tablillas cuneiformes, el legado de Ashurbanipal se entrelazó con la sabiduría del mundo antiguo. Los textos en esta biblioteca arrojan luz sobre la vida y la mentalidad de los antiguos asirios. A través de los miles de años que nos separan de ese tiempo, estas tablillas nos conectan con las voces del pasado, permitiéndonos entender las preocupaciones, las esperanzas y los desafíos de aquellos que vivieron en una era remota. Desde registros comerciales hasta poemas épicos, la Biblioteca Real de Nínive ofrece un tesoro de perspectivas culturales. Pero el legado de Ashurbanipal no se limitó a las palabras grabadas en arcilla. También encargó obras de arte que capturaban la grandeza de su imperio y las historias que lo definían. Relieves y esculturas que representaban sus victorias militares, sus encuentros con dioses y escenas de la vida cotidiana adornaron los muros de los palacios asirios. Estas obras, en su majestuosidad, transmiten la visión y la identidad de un rey que gobernó con determinación y visión. A medida que el tiempo barre las huellas de la historia, la figura de Ashurbanipal se entrelaza con mitos y leyendas que han desafiado la frontera entre la realidad y la imaginación. En este capítulo, sumergiremos en la neblina de la narrativa legendaria que ha rodeado a este rey y nos esforzaremos por separar las hebras de la ficción y la verdad histórica. A lo largo de los siglos, las hazañas del rey guerrero han sido tejidas con hilos dorados de mitología. Historias que narran encuentros con dioses, gestas heroicas y hazañas sobrenaturales han forjado un manto de leyendas alrededor de su figura. Pero, ¿cómo distinguir la realidad histórica de los ornamentos fantásticos que la envuelven? Detrás de la fachada del héroe mítico se encuentra el hombre real, cuyos logros estaban inmersos en el contexto de su época. Mientras que las leyendas pueden teñir su legado con elementos épicos, los registros históricos nos invitan a apreciar las conquistas de Ashurbanipal desde una perspectiva más matizada. La realidad del líder militar se entrelaza con las luchas políticas y las complejidades de su tiempo. Las historias que tejemos alrededor de figuras históricas a menudo dicen tanto sobre nosotros como sobre ellos. A medida que nos adentramos en los relatos que han transformado a Ashurbanipal en una figura mítica, observamos cómo las percepciones de un rey se transforman con el tiempo y cómo la historia se adapta a las necesidades y los anhelos de cada época. La muerte de Ashurbanipal marcó el final de una era, pero también dio inicio a un capítulo de la historia que resonaría en las generaciones futuras. En este capítulo, exploraremos cómo la caída del imperio asirio y el legado del rey guerrero tuvieron un impacto duradero en la región y cómo las huellas de su reinado reverberan en la historia y la cultura hasta nuestros días. La caída del imperio asirio tras la muerte de Ashurbanipal marcó un punto de inflexión en el escenario político y cultural de la región. Las rivalidades internas y las presiones externas culminaron en la disolución del imperio que alguna vez había dominado vastas extensiones de tierra. Pero, como las olas que siguen a un naufragio, las consecuencias se extendieron mucho más allá de ese momento. Los territorios que alguna vez habían sido parte del imperio asirio se convirtieron en el telón de fondo de nuevas dinámicas políticas y culturales. Nuevos imperios surgieron para ocupar el espacio dejado por Ashurbanipal, y las tradiciones y la identidad de la región se transformaron en respuesta a estos cambios. El legado del rey guerrero influyó en cómo las generaciones posteriores vieron su papel en la historia. Pero el legado de Ashurbanipal no se limitó a las páginas de la historia. Su influencia perdura en la actualidad, inscrita en monumentos, textos y la comprensión de cómo el pasado moldea el presente. Las excavaciones arqueológicas, los estudios históricos y las reinterpretaciones artísticas continúan explorando las complejidades de su reinado y su impacto. Y así llegamos al cierre de nuestro viaje a través de la vida, la muerte y el legado de Ashurbanipal, un rey cuya influencia trascendió los límites del tiempo. En este último capítulo, reflexionaremos sobre las huellas que ha dejado en las páginas del tiempo y cómo su historia continúa resonando en nuestro entendimiento del pasado y la conexión con nuestro presente. La historia de Ashurbanipal nos recuerda que los líderes del pasado fueron más que meras figuras en la cronología. Eran individuos complejos, enfrentando desafíos y tomando decisiones que dieron forma a sus vidas y las vidas de aquellos a su alrededor.
Su legado es una ventana a un mundo antiguo, un portal que nos permite explorar las aspiraciones, las luchas y los triunfos que moldearon su tiempo. Comprender la historia de Ashurbanipal va más allá de la mera acumulación de datos. Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo los seres humanos, a lo largo de la historia, han buscado trascender su propio tiempo y dejar una marca en el mundo. Nos conectamos con sus logros, sus desafíos y sus aspiraciones, encontrando paralelismos y contrastes en nuestra propia experiencia. La historia antigua no es un relicario polvoriento del pasado, es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender nuestras raíces y nuestras posibilidades. El legado de Ashurbanipal nos enseña que cada generación contribuye a la narrativa del pasado y agrega capas a la comprensión colectiva de la historia humana. Nuestra conexión con los antiguos nos enriquece y nos desafía a ser guardianes de la memoria. Así, con una mezcla de asombro y gratitud, concluimos nuestro viaje a través del tiempo y del legado de Ashurbanipal. Al explorar sus victorias y derrotas, sus logros y sus misterios, nos conectamos con una historia más grande que nosotros mismos. En cada página de su vida, encontramos una chispa de nuestra humanidad compartida, una llama que sigue ardiendo en la vastedad de la historia.